expresan. La entrevista. Los periodistas se 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 expresan. La entrevista. Gracias, amigos de Los Periodistas se Expresan, por continuar con nosotros, y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Se le damos con mucho gusto al abogado Marco Antonio Juárez, quien es el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de San Martín Texmelucan. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Hola, Luis Emilio, gracias por la invitación. Bastante bien y muy contento de estar nuevamente en estas cámaras. Gracias por la invitación y quien nos acompañe en los micrófonos. Gracias, mi querido Marco. Oye, gracias por aceptar la invitación. Vimos en tus redes sociales un TikTok que compartimos a través de nuestra página, donde me llamó mucho la atención tu postura, ¿sí? Hablando de la reforma al Poder Judicial en este país. Es un tema que ya está en la agenda legislativa del próximo Congreso Federal, y tú expusiste varios puntos de vista. Sí. Obviamente me gustaría, aquí la intención en esta mesa, y lo platicamos con Gerardo y con Paquito, cuando estábamos presentando los temas, hablamos la semana pasada, escuchamos a un abogado con un punto de vista. Hoy, en tu calidad de presidente del Ilustre Colegio de Abogados, queremos saber qué piensas tú de esta reforma al Poder Judicial. Sin duda, es algo importante porque está en el escenario nacional y es motivo de diálogo, de discusión, de foros que se han organizado, claro, a través del Congreso, a través del Poder Judicial de la Federación, y todos coincidimos en algo importante. Es necesaria una reforma al Poder Judicial, tanto de la Federación como de las entidades federativas. Eso es fundamental. Los cómo es donde no estamos todos de acuerdo, y eso invita al debate, y eso invita a la reflexión, invita a realizar diferentes foros, y que se escuche también la voz de las minorías, y que no se tome como una resolución o una decisión ya tomada. Eso creo que vale la pena, porque si no, no tendría razón de ser ni los foros, ni los diálogos, ni mucho menos para poder encontrar y fortalecer una reforma que es necesaria para el sistema jurídico nacional. Entendemos y comprendemos que el Poder Judicial necesita modernizarse, hay algunos aspectos que son necesarios muchas veces un conocimiento técnico para poder entender los alcances, para poder entender el contenido de la reforma y para poder entender el alcance y las consecuencias si se da tal cual como se está proponiendo. Vamos a partir de las coincidencias. ¿Sí? ¿Tú coincides con esta propuesta, de quien hoy es el partido en el poder, de decir si es necesaria una reforma? Sí, es necesaria una sacudida. ¿Por qué? Sin duda existen casos de nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación, en donde hoy se resuelven a través de un consejo, claro, un consejo que depende de la Suprema Corte de Justicia. Me parece importante sacar ese consejo de la dependencia de la Suprema Corte de Justicia y hacerlo autónomo, para castigar el Consejo de la Judicatura Federal, y poder sancionar los casos, impedir los casos de nepotismo y sancionar a los malos jueces que en un momento determinado incurren en actos de corrupción. Eso me parece importante realizarlo para efecto de que podamos garantizar una debida impartición de justicia. ¿Por qué te digo impartición de justicia? Porque cuando se emite justicia, este poder que está diseñado desde la Constitución del 57 y luego la de 1917, su esencia es impartir justicia, aplicar la ley. No es un poder popular para las mayorías. ¿Por qué? Porque eso va en contra de su esencia. Nosotros como padres, te voy a poner un ejemplo porque vale la pena que podamos entender y bajar el discurso a pie. Los que somos padres de familia, muchas de las veces con nuestros hijos tenemos que aplicar sanciones, tenemos que aplicar correcciones disciplinarias, tenemos la obligación de educarlos.
Si eso no sucede, el hijo desgraciadamente va generando patrones incorrectos. Claro. Y a nadie nos gusta, muchas veces con nuestros hijos no somos populares. ¿Por qué? Porque somos los padres Somos los que claro. regañamos, castigamos y sancionamos. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. Y en el caso específico del Poder Judicial de la Federación en materia de amparo, se encuentra para poder impedir que se dé el abuso por parte de la autoridad. Contrario a lo que pasa en las entidades federativas o en el Poder Judicial de los estados, que la pugna siempre es entre un particular y otro. En el Poder Judicial de la Federación no, porque precisamente una de las frases del siervo de la nación es que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja del poderoso y del arbitrario. ¿Qué pasa en este caso cuando el poderoso y el arbitrario, siendo la autoridad, se exceden sus funciones violentando derechos humanos y sus garantías? Para eso está en materia de amparo, para impedirlo, para suspenderlo y en un momento para resarcir el daño. Eso precisamente, esta reforma al Poder Judicial, lo que va a limitar es la independencia de las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque en la iniciativa se propone que tanto ministros como magistrados de tribunales colegiados y unitarios de circuito y jueces de distrito tengan que ir a pedir el voto popular. Y ese ir a pedir el voto popular va a generar en automático intereses con el electorado, que en un momento futuro va a tener que juzgar y va a tener que impartir justicia en contra de los grupos que en un momento determinado lo apoyaron en una campaña. Va a permitir… O sea, ¿cuáles son los compromisos que se van a generar en esa campaña de los jueces magistrados? Te pongo un claro ejemplo. No nos vayamos a otra entidad, nos vamos a Chautla de Tapia, a Palmar de Bravo. ¿Qué pasaría en esa zona si el juez sale a pedir el voto? Acaban de atentar contra la vida del presidente municipal. ¿Qué va a pasar si el juez sale a pedir el voto? Y si no se alinea al ser juez por los intereses de grupo que se encuentran dominando esa zona o ese territorio, pues indudablemente va a ser presa de los intereses del crimen organizado, del narcotráfico, del partido en el poder. ¿Por qué? Porque no es una elección abierta, primero tiene que pasar un filtro, y ese filtro va a ser el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y Senadores, el Presidente de la República y el Poder Judicial. Es decir, no es cualquier persona que pueda decir, bueno, pues yo quiero ser votado para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Si no se encuentran en las listas de filtro del Congreso de la Unión, ni del Presidente de la República, ni del Poder Judicial, no podrá participar. Y ese discurso que dice, bueno, pues vamos a eliminar la corrupción en el Poder Judicial, el hecho de salir a hacer una campaña y ser votado, ¿ha eliminado los actos de corrupción en México? ¿No tendríamos presidentes de la República corruptos? ¿No tendríamos gobernadores de las entidades federativas corruptos? ¿No tendríamos presidentes municipales corruptos? Eso no es así. El discurso muchas veces se confunde. Y en mi percepción, esta iniciativa está impregnada de cierto resentimiento social, en virtud de que en el periodo en donde el presidente Arturo Saldívar fue presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta hace un año, no había habido conflicto con la Suprema Corte de Justicia. Es cuando se da el cambio, porque recordarás que la ley le permitía volverse a elegir como presidente de la Suprema Corte de Justicia y él renuncia, pero se da este cambio y se nombra una ministra a lo mejor no tan a modo de los intereses de Palacio Nacional. Y empiezan las confrontaciones, empiezan también las suspensiones de los actos reclamados en algunas obras de interés para el de Palacio Nacional. Inicia también algunas declaraciones de inconstitucionalidad respecto de la reforma energética, respecto de la Guardia Nacional. Son aspectos que generaron una confrontación con la Suprema Corte de Justicia, y es un acto de revanchismo político. Me vale la pena analizar hacia dónde va el Poder Judicial, que necesita reformas, claro. El mayor cúmulo de corrupción y nepotismo que se encuentran en el Poder Judicial en el país, se encuentran dentro de los poderes judiciales de los estados. Ahí es donde encontramos la mayor carencia. Hace falta entrar a fondo en el estudio precisamente
y dependen de los poderes judiciales de los estados, y ahí es donde están los actos más grandes de corrupción. He escuchado que en un transitorio de esta reforma se buscará abarcar a las entidades federativas, a los poderes judiciales del estado, para que todos salgan a pedir el voto. Eso me queda claro que pone en riesgo la independencia judicial. Okay. ¿Qué va a pasar cuando un juez de distrito, un tribunal colegiado, tenga que emitir una resolución en contra de la autoridad que lo puso en el poder? Te pongo otro ejemplo. Tú trabajas en una empresa, vamos a poner nombre, una empresa televisora, Televisa, y te dan el empleo. Y hoy estás en los micrófonos de esa empresa, y al emitir un pronunciamiento personal sobre una mesa de debates, tienes que hablar sobre los conflictos de corrupción que hay en esa empresa. Claro. Lo vas a pensar 2 veces. Pues es complicado. Porque si tú te excedes en tu micrófono, pues seguramente estarás perdiendo el empleo, porque vas en contra de los intereses de la empresa. Lo mismo va a pasar en el Poder Judicial. Van a ser presas del poder político, del poder partidista hegemónico, del narcotráfico, porque no solamente es el poder, en muchas zonas del país tenemos riesgos latentes de presiones en nuestras autoridades locales, muchos lados. ¿Cómo poder sortear ese tema y garantizar que se encuentre una independencia judicial? Lo que busca, en mi opinión, esta reforma es el control del Poder Judicial de la Federación. Entonces sí, vale la pena analizarlo con mucho cuidado, y vale la pena ampliar los debates y no a realizar una reforma en albazo. Y no realizar una reforma que posteriormente va a perjudicar a todos los gobernados. ¿Quién quisiera invertir en un país en donde existe incertidumbre jurídica? Los actores del Poder Judicial podemos hablar, pero quien va a invertir sus canicas en un país en donde no nos garantizan la impartición irrestricta de la ley, me parece que las inversiones no estarán volteándose a nuestro país. Y eso se ha descuidado. Como existen voces radicalizadas en donde dicen la reforma va y punto, eso espanta, eso ahuyenta al electorado. Sirve como discurso político, sirve como beneplácito para algunos grupos o sectores que aplauden, pero no sirve para el empresario que genera empleos, que quiere tranquilidad en un país, que quiere que si se sanciona o existe una transgresión a su empresa, haya autoridades, tribunales que sancionen y emitan la sanción correspondiente respecto del acto cometido en contra de los intereses de esa empresa. ¿Qué le cambiarías, Marco, a esta reforma al Poder Judicial? Indudablemente el tema de la elección. No es viable sacar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados colegiados de circuito y unitarios, ni a los jueces de distrito a hacer campaña. Reforcemos la carrera judicial que se da en este sexenio. En 2021 se aprueban las modificaciones a la carrera judicial y permite que los más capacitados, con los más experiencia, con mayor conocimiento, asciendan a los puestos. Es decir, el riesgo está en esta reforma en que los intereses de la justicia mexicana estarán supeditados a intereses de grupo, narcotráfico, delincuencia organizada y grupos económicos. Y es ahí donde a todos nos afecta. Habrá que esperar cuando uno de nosotros estemos involucrados en un acto en donde una autoridad nos está transgrediendo nuestro derecho humano, ¿quién vendrá a defendernos? Ya no habrá esa moción que se dice que mientras exista alguien que se queje con justicia, existe un tribunal que lo defienda del poderoso y arbitrario, no habrá. Puedo entender, o sea, en la postura de Marco Juárez como el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de San Martín, en 2 vertientes. La primera, dices, sí, es necesaria una reforma al Poder Judicial, ¿sí? Ya necesita una sacudida, ¿sí? Pero número 2, el tema en el que no están de acuerdo, sobre todo la parte principal que tú comunicas en esta entrevista, es el asunto de la elección con un voto popular a los jueces y magistrados. No sé, desde tu punto de vista, no podemos correr ese riesgo. No se puede correr ese riesgo porque no es un poder de beneficio popular. No es alguien que sea ahora el más popular quien esté impartiendo justicia.
Al ser el más popular, sus decisiones judiciales están supeditadas a esa popularidad. Viene del pueblo. Claro. Aunque algunos constitucionalistas dirán, bueno, pues todo poder emana para el pueblo, pero el poder judicial está para impartir justicia. Y esa justicia estará subjetiva si los ponemos al voto popular. Me parece que a pesar de las voces en contra, habrá una reforma al Poder Judicial que desgraciadamente saque a los ministros, a los magistrados del Tribunal Colegiado, a los jueces de distrito a hacer campaña. Pero las consecuencias es importante que las asumamos todos. Es decir, que esa iniciativa impregnada de subjetividad, de resentimiento social, de revanchismo político, la asumamos todos. Desgraciadamente, en mi percepción también vuelvo a repetir. ¿Por qué mi percepción? Porque también represento un gremio y no todos seguramente pensarán como yo. No los legitima la votación del 2 de junio hacer una reforma de esta magnitud y de este calado. ¿Por qué no los legitima? Porque gran parte de la población mexicana no conoce el contenido de la reforma, claro, no conoce los alcances y no conoce las consecuencias. Si decimos, bueno, es que en el Poder Judicial son corruptos, ¿y los ministerios públicos? ¿Qué opinión tendrá la ciudadanía de un diputado? ¿Qué opinión tendrá la ciudadanía de un senador? Son los peor evaluados. Sí. ¿Qué opinión tendrá la ciudadanía de a pie de un policía? Lo que quiere la ciudadanía es paz, es tranquilidad, es seguridad en sus hogares. Se aprovecha del discurso porque es necesario un conocimiento técnico. Es decir, es necesario ser conocedor del derecho para entender todos sus alcances. Si nos ponemos a hablar de medicina aquí, pues cada quien dirá su punto de vista, sí, pero muchas veces ese punto de vista pues no tendrá bases sólidas, claro, para soportar nuestro argumento. Y de desacuerdo con lo que dice el de Palacio Nacional, que no se necesita experiencia para poder emitir una resolución del Poder Judicial. Muchas veces las jurisprudencias que leemos de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales colegiados, son poemas jurídicos, que no cualquier persona, aunque tenga 30 años en el ejercicio de la profesión, podrá tener la argumentación jurídica para establecer en sus resoluciones la lógica jurídica y la verdad jurídica. Yo ahorita lo tengo que comentar, ¿no? Independientemente de tu punto de vista, de los que escuchamos la semana pasada, que estuvo la diputada electa federal, Vianey García, hoy mi formación soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, soy comunicólogo. Hoy yo no me siento preparado. Por ejemplo, si hoy me tocara emitir un voto para poder designar, no tengo ni idea. Y por más que mi trabajo me obliga a leer, a instruirme, a tratar de entender, a entrevistar a distintos puntos de vista, hoy no tengo ni idea. O sea, hoy yo no me atrevería a dar un voto para elegir un juez o un magistrado, porque no es mi área, no estoy preparado. Y lo digo con mucho respeto, y en alguna entrevista con Vianey aquí lo decía, y me decía, es que estás discriminando. Le dije, sí, o sea, bueno, la postura de los Morena dicen, es que el pueblo tiene que elegir, pero con todo respeto del mundo, yo no sé si todo el pueblo tenemos la capacidad para elegir a quien imparta la justicia. Es complicado porque no se conoce el tema. Entonces vale la pena hacer una campaña de información, claro, para que la gente conozca. Y aún con la campaña de información habrá muchos temas muy técnicos que se seguirán sin entender, porque no se entiende hasta que eres operador del sistema, es decir, juez, abogado, defensor, sí, ministerio público, y se equivoca la gente o el discurso y dice, bueno, pues aquí no nos ha pasado una injusticia, que no nos hacen caso cuando fuimos víctimas de un delito. ¿Verdad? Cuando eres víctima de un delito, la primera autoridad que te atiende y a quien hay que denunciar es el agente del Ministerio Público, que no depende del Poder Judicial. Y es ahí donde el tema se equivoca. Otro ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de cuánto tarda resolverse un asunto laboral? Es decir, un conflicto que tenga que ver con patrón y trabajador. Muchos años. Y el tribunal, la Junta de Conciliación y Arbitraje no depende del Poder Judicial, depende de los gobernadores de los estados
y del presidente de la República. ¿Por qué no se resuelven esos problemas? Y hay una reforma que incita a tribunales laborales, pero todavía siguen muchos problemas. Se nos acaba de ir la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla, se va para Oaxaca y Tlaxcala. ¿Qué pasará con los trabajadores que están pendientes de sus resoluciones y laudos? Tendrán que irse a Oaxaca. Y si es el trabajador que está buscando empleo porque no encuentra el ser despedido, pues hoy se tendrá que ir hasta Oaxaca con sus gastos. Mucho más complicado. Y no depende del Poder Judicial. Entonces sí es muy fácil decir, ¿a poco no nos ha pasado la impotencia de estar ante una autoridad? La autoridad no es popular, está para aplicar la ley. ¿Hay actos de corrupción? Sí, por eso se está proponiendo y estamos de acuerdo en que exista un órgano que hoy hace las veces del Consejo de la Judicatura Federal que sancione y que sea independiente. Sí, también bajar los sueldos de algunos jueces, ministros y magistrados que están desapegados a la realidad económica del país, por supuesto. Depende también de las responsabilidades. Claro. Es decir, si tú pones a un juez de distrito ganando 50,000 pesos y existe un asunto que se está jugando 100 millones de pesos o 200 millones de pesos, lo pones en riesgo. O en su defecto, que está enfrente del peor narcotraficante del país, lo pones en riesgo. No es de que se gane mucho, sino a lo mejor lo que pasa es que de temas que tienen que tratar, que se gana poco en este país, sino la responsabilidad que se asume como ministros de la Corte, como magistrados de circuito y como jueces de distrito es mucha. Los jueces de distrito actúan como jueces en delitos del fuero federal y tienen enfrente a los peores delincuentes del país. ¿Qué va a pasar cuando ese juez que tiene que juzgar está supeditado a los intereses de esa zona del grupo delincuencial que domina el territorio de una entidad? Pues va a absolver. Y lo que va a traer esta reforma se llamará impunidad permanente, porque entonces no hablaremos de que se está sancionando. Aún así, en este sistema jurídico que tenemos existe impunidad, existen sentencias que no se emiten, existen personas que se encuentran recluidos en un centro de readaptación social que no tienen sentencia. Esos son los debates que tenemos que generar, esos son los problemas del Poder Judicial, eso llevémoslos a debate, eficientémoslos y mejorémoslos, hagamos que la norma funcione o hagamos reformas a la norma para que funcione en la práctica, pero no hagamos lo que en un momento determinado hacemos en una borrachera, una ocurrencia sin sentido que no tiene sustento jurídico en nuestra realidad del sistema jurídico mexicano. Marco, interesante los comentarios que realizas acá. Digo, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, es parte del ejercicio de esta mesa. Incluso te comentaba, la semana pasada estuvo con nosotros la diputada federal electa Vianey, que obviamente tiene una postura diferente. ¿Estarías dispuesto a debatir ideas con Vianey? Por supuesto, eso es lo que se tiene que generar. Yo lo que veo con mucha preocupación es que aquel diputado, senador o miembro del partido que intenta ser hegemónico se envalentona e intenta cambiar una coma, está condenado al exterminio político. Claro. Okay. Habrá que ver quién es el diputado del partido oficialista que se levanta y dice, no estoy de acuerdo. Está condenado al exterminio político. Está condenado a la desaparición de su carrera política. Lo que hoy le puede pasar a Estrella Tambe a nivel Puebla. Por ir en contra. A mí me queda, es decir, yo escuché las voces del gobernador del estado en el tema del aborto manifestando que no había línea. Y ella, por su convicción, por su condición de mujer, por su educación, ha decidido votar algo en contra. Hubo voces radicales que pidieron su expulsión. Y eso en México nos afecta mucho, es decir, la radicalización de las ideas de extrema izquierda o de extrema derecha han afectado de manera significativa a nuestro país. Hay que tener apertura para poder debatir. Pero en estos temas que se encuentran con una línea muy marcada desde Palacio Nacional, desde el actual Palacio Nacional, porque yo tengo muchas dudas que así lo piense la presidenta virtual electa, está condenado al exterminio. ¿Cómo puede ser que tantos diputados estén de acuerdo en todo? ¿Cómo explicas? Sí. Si en casa con tu esposa no estás de acuerdo en muchas cosas, sí, y por eso hay disoluciones de los vínculos, ¿cómo pueden estar de acuerdo totalmente en un tema
de repercusión nacional, pues porque hay de aquel que se encuentre, que se envalentone y que le cambie una voz, claro, y que le cambie una coma. Habrá que debatir, y estoy dispuesto a debatir con argumentación, con respeto, pero con argumentación de las consecuencias que puede traer si la reforma se aprueba tal y cual se ha presentado. Si tú me lo permites, Marco, vamos a gestionar ese debate con la diputada federal electa, con Vianey García, para hacerlo en ese mismo espacio, digo, no en el programa de los viernes, sino volver a retomar el tema de expresiones el debate, ¿sí? Entonces, ojalá que podamos darle seguimiento, porque es interesante para que la gente pueda tomar una opinión en casa. Pues debe de escuchar ambas posturas. Claro, recuerda también que no solamente es la diputada federal, claro, quien va a votar, también tenemos una senadora de la República que también hará lo propio en la Cámara de Senadores. Pero esa mujer no viene para acá. No, pero no es una propiedad del micrófono, es un tema a debatir que tiene la necesidad de poner los argumentos en la mesa, sea cual sea el micrófono. Claro. Como legisladoras electas tienen la obligación de ir a debate. Claro. De debatir las ideas, de ir por lo que más le convenga al país, pero escuchando las voces de las minorías. Vuelvo a decir que hay voces radicalizadas en el partido oficialista que dicen, sea lo que sea, hagan lo que hagan, la reforma va. Y entonces, ¿para qué los foros? Todos los foros que se han realizado en este sexenio, no se les ha cambiado una coma a las iniciativas propuestas. No importa si van impregnadas de inconstitucionalidad y después la Corte dice, no, momento, ¿qué pasa con el Tren Maya? ¿Cuánta afectación hubo a la ecología? Claro, ecológica. Y entonces nadie puede decir nada, decir, hey, suspensión porque va a haber una afectación de la naturaleza, de su hábitat, de los animales que viven ahí. No, va en contra de nosotros. Conservador. Y entonces para eso existe el Poder Judicial, para detener, para suspender, para evitar transgresiones de la autoridad en contra del interés jurídico o del interés general de la sociedad. Entonces no hablemos tanto de contrapeso, sino está diseñado precisamente para que exista un detente, claro, porque estás transgrediendo, estás violentando. Se va a ir el de Palacio Nacional, va a venir otra, podrá venir alguien que esté totalmente desfasado. Con el poder que se le está otorgando, podemos estar al riesgo de la desaparición de poderes tal y cual las conocemos en nuestro sistema constitucionalista, en el sistema jurídico actual. Marco, el compromiso de este espacio siempre ha sido, de este medio de comunicación, es poner los puntos de vista sobre la mesa. Y ya la gente podrá tomar sus propias decisiones. ¿Algo más que quieres agregar en esta? Que sigamos el debate, que podamos abrir una campaña de concientización a la ciudadanía para que conozca el tema de la profundidad de la reforma, claro, las consecuencias que ello puede traer consigo, y que entonces se vote con la argumentación, con el contenido y con el conocimiento de la gente que vaya respaldada. Vuelvo a repetir, no me cabe en la idea de que aún con el voto que se obtuvo por el partido en el poder el 2 de junio, que fue mucho y que les da un respaldo ciudadano importante, no los legitima para poder hacer un borrachazo. Okay. Ese me parece importante analizarlo, y además irnos todos a la banda a decir, sí, el Poder Judicial, y no. Si hay algo que le ha afectado a este país es el discurso de odio, de división, la polarización, de que nos hemos radicalizado, de que si tú eres güero yo moreno. ¿Sí? Yo creo que no vale la pena. Yo creo que la mejor forma de ayudarle a este país es producir algo, ¿sí?, generar algo, ideas, servicios, bienes, lo que sea, pero producir. Bien. Y eso me parece claro que no se ha entendido. Si a este país lo que se quisiera es desarrollarlo, toda la atención estaría en la educación. Bien. Y no se tiene. Lo acabamos de escuchar, como siempre, se los he comentado, la mejor opinión la tiene usted. Es el punto de vista del licenciado, el abogado Marco Antonio Juárez, quien es presidente del Ilustre Colegio de Abogados de San Martín Texmelucan. Muchas gracias, Marco, por haber aceptado la invitación. Gracias, Luis Emilio, y las veces que sean necesarias estaremos. Gracias por Vamos a gestionar el tema del debate ahí, del intercambio de ideas con la diputada federal electa. Sí, con mucho respeto a la investidura que va a representar.
expresaremos los argumentos en Bien. la mesa y bueno, como lo refieres tú, que se tenga un conocimiento más a profundidad, porque este Claro. tema No invita es- a es que complicado. nos empapemos todos. Totalmente de acuerdo. Vamos a darle lectura a algunos mensajes. Ya te están dando, hermano. ¿Por qué? Dice Dulce Reyes, Jerry no conoce a Uriel porque, dice, mi querida amiga Dulce, la regidora, dice, aunque está a una oficina de él, seguramente el director considera que solo debe saludar a los de su nivel. Saludos a Sora Arana, que sigue la transmisión. No, o sea, a ver, el tema es, digo, perdón, regidora. Bueno, ya no sé si contestarle a Uriel o a la regidora. ¿Quién defiende A quién? quien quieras. Bueno, digo, yo lo dije hace ratito, una disculpa, soy malo con los nombres, no me discrimine por ser malo con los nombres. Y no estamos a una oficina, la siguiente oficina de la regidora Mónica Escalante, luego viene la maestra Hilda y luego viene la de la regidora Dulce. Vaya, regidora, creo que sí saluda a todo mundo. Todos los días que llego a la oficina saludo a todo mundo. Saludo desde a Guadalupe, el de la entrada, que es el policía que toca un día. Ya, me vas a hacer llorar. No, güey, ya, no, ya, ya, pues ya. es que ella lo sabría si fuera, pero pues como no va, pues Oye, está medio complicado. Que saludos sepa si a saludo Sara o no. Arana, a Mitch García, Dulce Reyes dice, y no estoy de acuerdo con Jerry, dice que la aprobación del aborto es un tema de popularidad. El cuerpo de las mujeres y las libertades reproductivas constituyen la piedra basal sobre la que el patriarcado ha construido una sociedad machista Qué y bonito piramidal escribe. y le ha dado a las mujeres la calidad de ciudadanas de segunda, y es una lucha de muchas generaciones de mujeres, y hablo de un derecho, no de la decisión de cada una. No, yo lo dije. O sea, las mujeres deben de tener los derechos, deben de tener la oportunidad de escoger si quieren interrumpir un embarazo o no. Y eso es un derecho que ellos tienen inherentes, no por unas luchas, sino por el simple hecho de ser seres humanos. En la Constitución, y no me dejará mentir el abogado, el primero dice que todas las personas son iguales. O sea, no por un tema de que si eres mujer, hombre, tienes ciertos derechos. No, yo lo dije, sí, deben de tener los derechos y deben de tener la oportunidad de escoger. No es un tema en el cual quiera envolver en una cuestión feminista, una cuestión de masculinidad, de una cuestión heteropatriarcal. No, no se confundan. O sea, no enreden por enredar nada más. O sea, como dice el maestro, argumenten con fundamentos. Es una cuestión inherente a la propia persona desde el momento en que nace. Ok. Arlet Falcón dice, muy acertados los comentarios del abogado Marco Antonio. Sin duda es muy peligroso someter al Poder Judicial a pedir el voto electoral. Leticia de Olarte, excelente participación del licenciado Marco, saludos. Ernesto Pardiño, saludos a todos los periodistas, se expresan, y al abogado Marco Juárez. Dice, por desgracia los foros solo son para decir sí, que sí se escucharon a los especialistas en los temas, pero realmente votan por línea que les dictan en las cámaras. Ahí está el comentario de Ernesto Pardiño. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Gracias, Luis Emilio, gracias a estos micrófonos, gracias a esta casa, y estaremos próximamente con mucho gusto platicando de otros temas. Es tu casa, hermano, muchas gracias.